Buenas noches. En esta ocasión les hablaremos del mandato, que en nuestro Código Civil boliviano se encuentra en el artículo 804 al 837. Somos de la Universidad Tecnológica Boliviana, carrera Derecho, quinto semestre, materia Derecho Civil, contratos, bajo el asesoramiento de la doctora Andrea Gómez Estrella. Los integrantes: Yamil Terrazas Caro y Alex Yampa Casas. El mandato. En la conformación de un mandato intervienen el mandante y el mandatario, el primero que lo otorga y el segundo que lo recibe. Si bien es cierto que normalmente a una persona natural pueden otorgarle un mandato otra persona natural o una persona jurídica, también es posible la pluralidad de una o ambas partes que necesariamente intervienen en el otorgamiento del mandato. El mandato es un contrato por el cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante. Es un contrato oneroso, consensual y bilateral. Es contrato consensual mediante el cual una de las partes otorga y confía su representación personal o la gestión o desempeño de uno o más negocios. Lo esencial en la naturaleza del mandato es que el mandatario esté encargado de llevar un acto o una serie de actos jurídicos en nombre y representación del mandante, y que el mandatario reciba el poder de representarle. El objeto del mandato tiene que ser lícito. Constitución del mandato. El mandato debe constituirse mediante contrato o en alguna de las formas contempladas en el Código Civil. El mandato puede ser expreso o tácito. El mandato expreso puede hacerse por documento público o privado, por carta o darse verbalmente. El mandato tácito resulta de los actos o hechos del mandatario de los que se puede deducir el deseo de realizarlos por parte de éste. Los elementos de la Constitución podemos citar que son tres: el consentimiento, capacidad y objeto. Consentimiento. Podemos decir que es necesariamente que tiene que tener el asentimiento del mandante como el asentimiento del mandatario. Estos pueden ser expresos o tácitos. La capacidad. El mandante precisa la capacidad general para contratar, que es la capacidad de obrar, aunque también precisa la capacidad específica para el acto que el mandatario tenga el encargo de realizar. El objeto. Aunque el mandato puede hacer nacer obligaciones para ambas partes, cada una de las cuales tiene su objeto propio. El objeto del mandato, por excelencia, es el acto jurídico que el mandante encarga al mandatario y que éste está obligado a ejecutar por cuenta de aquel. Sujetos que intervienen en el mandato. Son dos: el mandante y el mandatario. El mandante es la persona que en el contrato consensual de mandato confiere a otra llamada mandatario su representación verbal o por escrito. Le encomienda una gestión en su nombre
o le da poder para realizar uno o varios negocios, a su nombre o por su cuenta. La consecuencia más importante es que el mandatario representa al mandante. El mandatario. El mandatario es la persona que, en el contrato consensual de mandato, recibe por escrito, verbal o tácitamente de otra llamada mandante la orden o encargo que acepta de representarla en uno o más asuntos o desempeñar uno o varios negocios. La responsabilidad del mandatario responde en el cumplimiento de su encargo. Clasificaciones en el mandato. Son dos. El mandato individual, cuando una persona es el mandante y una persona es el mandatario. También hay el mandato plural o colectivo. Se presenta cuando son dos o más los mandantes o los mandatarios. Mandato general de administración. Es aquel mandato amplio que abarca la administración total de los bienes, derechos, obligaciones del mandante, con cláusulas y atribuciones amplias para motivos comerciales, administrativos y judiciales. En cambio, el mandato especial es cuando el mandato está circunscrito en un determinado objeto o gestión y algunos otros complementarios, siendo este limitado para algo específico. Cumplido el mismo, automáticamente se extingue el mandato. Efectos del mandato. El mandato, además de producir efectos entre partes, puede producir efectos frente a terceros, en especial entre el mandante y el tercero que ha contratado con él. Dichos efectos van según que el mandatario haya actuado en nombre del mandante, que es el mandante con representación, o solo por cuenta de éste, sería el mandato sin representación. En la extinción del mandato, podemos decir que se extingue primero por vencimiento del término o cumplimiento del mandato, por revocación del mandante, por renuncia o desistimiento del mandatario, por muerte o interdicción del mandante o del mandatario. Además de las causas de extinción comunes a todos los contratos, existen causas especiales de extinción del mandante. Revocación del mandato. El mandato puede ser revocado por el mandante en cualquier momento, debido a que nadie puede ser obligado a continuar actuando en representación ajena si no es por su propia voluntad. En caso de revocatoria, el mandante podrá exigir al mandatario la devolución de los documentos entregados, la rendición de cuentas o el informe de la gestión. La renuncia del mandato. El mandatario puede renunciar al mandato debiendo realizar la notificación pertinente al mandante. Asimismo, queda obligado a continuar el mandato hasta que sea reemplazado.
salvo impedimento o justo motivo. Si el desistimiento perjudica al mandante, el mandatario deberá resarcir daños ocasionados. En la irrenunciabilidad del mandato, las partes pueden convenir en que el mandato sea irrenunciable. En tal caso, aunque la renuncia siempre lo extingue, crea la obligación para el mandatario de indemnizar al mandante. El mandato judicial. El mandato judicial es el poder específico con facultades específicas para actos judiciales y está reglado por disposiciones pertinentes de la Ley de Organización Judicial y las del Código Civil. Conclusiones. Como última parte, el mandato es aquel contrato en virtud del cual una parte denominada mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en favor de otra parte denominada mandante a cambio de una retribución, no necesariamente de dinero, pudiendo ser el mandato sin representación o con representación. El mandato es un contrato oneroso, consensual y bilateral. Para finalizar, tenemos dos mandatos como ejemplos: un mandato general y un mandato especial. El mandato general podemos decir que es amplio, que abarca la administración total de bienes, derechos y obligaciones. En cambio, el mandato específico, el mandato especial, es aquel que se otorga para uno o más asuntos específicos. Hasta aquí nuestra presentación. Tengan buenas noches y muchas gracias por su atención.